Luca, ¿qué es el estallido? El Estallido es una agrupación de izquierda popular independiente de partidos políticos y de las autoridades que construye todos los días el poder popular en el Pele, que construye siempre desde una idea de justamente la construcción desde las bases, desde una perspectiva de que no se puede construir ni se puede conducir y en general no se puede transitar en un centro de estudiantes sin que las bases sean los que tienen la decisión. Porque esencialmente si se quiere que un centro de estudiantes funcione, los que tienen que dirigir son los mismos estudiantes, porque para eso justamente es el centro de estudiantes. Y el estallido lleva eso todos los días, todos los domingos cuando se junta y en todas las actividades y construcción que hace en el Pele, siempre pensando justamente en la construcción desde las bases. Bueno, muchas gracias, bienvenido a Mates Muchas Express, gracias la tercera edición. Empezar un poco con lo que es quizás este año de ustedes como el estallido. Algo que se habló, se escuchó, por lo menos en mi entorno, que es siempre en lo que yo me baso para hacer las preguntas, es que capaz el estallido no estuvo tan presente desde el lado de aparecer en actividades o hacer actividades per se. Mi pregunta a esto es, ¿vos coincidís con ese análisis y ustedes lo toman como autocrítica o sea, además de coincidir o no coincidir, crees que el estallido estuvo partícipe de otros espacios y, de ser así, cuáles? No, yo particularmente con eso no coincido. Me parece que este año particularmente estuvimos construyendo, o sea, no particularmente, realmente me parece que estuvimos en los espacios que teníamos que estar, en general en los espacios del centro de estudiantes, porque esa es nuestra política en general de construir en los espacios del centro de estudiantes y no cortarnos solos, sino hacer actividades con nuestro propio sello, porque justamente nos parece que eso, que participamos, intervenimos en un centro de estudiantes, que tenemos que construir más allá de la posición que ocupemos. Digo, el año pasado fuimos conducción y lógicamente construimos desde ese lugar, y este año desde la oposición me parece que tampoco tiene que cambiar eso, y eso fue lo que llevamos durante todo el año. Y intentamos estar en todos los espacios que pudimos y construir desde todos los espacios que pudimos. Puede ser que si en algún momento, y no tengo ningún ejemplo en particular, pero sí, si en algún momento no estuvimos de acuerdo con cierta cosa, no participar de ese espacio, pero en general no fue el caso. En general, intervenimos en todos los espacios que pudimos y participamos y ayudamos a la construcción de nuestro centro de estudiantes, pero no coincido justo. Sí, pero también, si bien entiendo, yo me refiero capaz más particularmente a la creación de actividades desde el sector del estallido. O sea, de la misma manera que, voy a hacer un poco de autorreferencia, pero cuando el estallido era conducción, octubre capaz organizaba la competencia de freestyle, capaz, o la creciente de los torneos de truco, una cosa así, capaz que desde el estallido no sé si no se vio tanto eso o no se difundió tanto eso. No, pero digo, vuelvo a decir que nosotros en general tenemos esa política de no construir con el sello nuestra agrupación, que es un poco lo que hizo Octubre el año pasado con la compe de freestyle, que es un poco lo que hizo la Creciente también el año pasado con los torneos de truco, con la búsqueda del tesoro y con esas actividades. Que nada, eso, nuestra política siempre fue sumarnos e intentar, si pensamos una actividad y nos parece que una actividad está piola para hacerla en el Pele, llevarla a una reunión de delegados, llevarla a una reunión de la comisión que sea necesario y hacerla desde ese espacio. Entonces, digo, por ahí no se ve tanto esa intervención porque no es nuestra política hacerlo desde esos espacios, no es nuestra política hacerlo desde el sello del estallido, sino que intentar construir el centro de estudiantes desde los espacios del propio centro. Siguiendo un poco con el tema del centro de estudiantes, algo que tienen que tener a consideración para esta entrevista es que está siendo grabada en la toma del Pellegrini y que son las 3 de la mañana, entonces ténganos un poco de paciencia en ese aspecto. Algo que yo te quiero preguntar, que ya le vengo preguntando a los últimos 2 entrevistados de Mates Express, es: nosotros estamos viendo y estamos teniendo una lucha frente al gobierno y también frente a otros sectores de la sociedad, que es por la educación pública y en este caso por las universidades. Por lo tanto, nosotros, al ser un colegio preuniversitario, estamos muy metidos en esa lucha. ¿Vos ves, considerando la lucha y el ritmo que tiene esto, que el año que viene podamos estar enfrente de tomas indefinidas? Sí, me parece que en este momento, digo, seguro está la posibilidad, porque en un momento en el que el conflicto educativo por ahí está en su punto más crítico desde hace, no sé, 20, 30 años, e incluso por ahí algo que ni siquiera se vio en los 90, realmente no sé cuándo se vio un conflicto educativo de esta magnitud, porque no sé cuándo se cuestionó tan fervientemente desde un gobierno la idea de la educación pública, pero sí, o sea, digo, ante todo eso es una posibilidad.
lo que me parece también es que es muy difícil predecir algo en este contexto político, es muy difícil decir qué es lo que va a pasar mañana y menos el año que viene, porque estamos en un momento en el que todo pasa a tiempo Twitter, en el que todo va pasando rápido, en el que de repente un conflicto está en el ojo público y al día siguiente es otro porque se están cuestionando todas las cosas básicas. Digo, es muy difícil cuestionar algo más básico que la educación pública, pero por ahí el año que viene estamos discutiendo algo más básico. Ya no sé qué realmente, pero es algo que puede pasar. Entonces también, nada, es muy difícil predecir lo que puede pasar. Y para mí un desafío que tenemos es eso, es mantener en el ojo público el conflicto de la educación pública. Puede ser que eso sea a través de tomas indefinidas. La verdad que eso es algo a verse el año que viene. La posibilidad está seguro. Pero lo que me parece también es que hay una falta de creatividad en este momento para pensar las medidas de lucha y para pensar cuáles son las formas en las que encaramos este conflicto, en las que por ahí pensar unas tomas indefinidas, hay que ver qué es lo que le está realmente golpeando al gobierno, hay que ver qué es lo que realmente está llegando a la opinión pública, con qué podemos llegar, y me parece que ante todo una toma siempre es una medida de lucha contundente, es una medida de lucha fuerte y es una medida de lucha que claramente apoyo porque digo, estamos en este momento. Pero me parece que si llegamos a una toma indefinida es porque realmente estamos en una situación exageradamente crítica en la que agotamos todos los recursos que teníamos y toda la creatividad política que teníamos. Porque en este momento pensar cómo llegarle a la opinión pública tiene que ser un desafío que tenemos que tener en la cabeza porque las formas tradicionales evidentemente no están sirviendo. Bien, quiero hablar un poco de eso también. Algo que decía Tomapa en la entrevista pasada, que empezó por un punto que hizo Delphi Carvajal, es que la falta de espacios dentro del centro de estudiantes, que es una consigna que ustedes llevaron como para la elección del 2023 y que es algo que se suele repetir, genera despolitización dentro del Pellegrini. La respuesta de Delphi Carvajal fue que no es despolitización, sino que es desmoralización. Tomapa dijo exactamente lo contrario, sino que hay más moral que nunca, pero hay falta de espacios. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Voy a sonar medio tibio diciendo esto. Para mí es un mitad y mitad. Para mí tiene que ver primero con una cuestión de que sí, la falta de espacios existe. Para mí eso es un problema real y me parece que este año particularmente llegamos tarde a muchas discusiones, que era una pregunta que también le hacías a Delphi y me parece que sí es algo que sucedió este año. Que llegamos tarde a muchas discusiones porque claramente hay un contexto político que nos obligó a dar una discusión clave que es la de la educación pública, que es la de la universidad pública y que es, es enfrentar a un gobierno que nos está atacando directamente a nosotros. Pero también hubo un montón de discusiones que se dieron en el plano público, en el plano de la política, tanto partidaria como no sí o sí partidaria, pero en la parlamentaria y en general, como la ley bases puede ser, que no tuvimos ningún espacio de discusión para poder canalizarlo y me parece que el centro de estudiantes... si queremos un centro de estudiantes que realmente pueda tener participación, me parece que lo primero que tiene que pasar es que la gente pueda canalizar lo que le pasa en el día a día, lo que pasa en la vida política en nuestro país y lo que pasa en su vida también, que está, lo personal es político justamente, y lo que le pasa en el día a día a la gente tiene que ver con las políticas públicas que tiene el gobierno, la quita de políticas públicas y todo lo que está pasando en el panorama nacional. Y me parece que si no podemos canalizar eso en espacios del centro de estudiantes, es lógico que la gente también se inhiba en su mundo de Twitter, porque muchas veces nosotros como estudiantes del PL y como adolescencia en general y como juventud en general, nos vemos atrapados en redes sociales donde lo canalizamos todo por espacios donde nos vemos limitados a 30 caracteres, donde todo es una discusión inhumana, donde realmente no hay argumentos reales y donde no nos vemos cara a cara con la gente con la que discutimos. Y me parece que en el PL diversidad de opiniones hay, por más que todos estemos tirados más para un lado, y tenemos que poder canalizar las discusiones que pasan en nuestro día a día. Y me parece que ahí sí tiene que ver con una despolitización, pero no por el lado de que los estudiantes del PL les falte contenido político o entender que es político lo que pasa en su día a día, sino porque faltan los espacios para discutir esa política. Y por el otro lado me parece que sí también, y no me quiero alargar tanto con esta pregunta, pero que sí también hay una desmoralización porque venimos de un proceso donde la política no da respuestas por ningún lado, donde
me parece que también tanto el centro de estudiantes como la política nacional, digo, el gobierno de Alberto ya lo discutimos 1000 veces, me parece que no tiene sentido analizarlo ahora, pero sí, seguro es un gobierno con el que teníamos esperanza y no nos dio ninguna respuesta. Y después también, el centro de estudiantes, hace mucho tiempo para mí, que más allá de que yo pueda pensar que hay buenas conducciones, malas conducciones, hace mucho tiempo, y me parece que tiene que ver con el contexto nacional, no le hace un cambio efectivo directo en la vida de la gente, porque está costando mucho hacer realmente medidas de lucha contundentes que puedan tener una injerencia directa en el día a día de los estudiantes. Y me parece que eso también genera una desmoralización después, porque es muy difícil querer canalizar lo que pasa en el día a día por el centro de estudiantes y querer cambiar las cosas en un centro de estudiantes que nunca viste que realmente haga un cambio directo en tu vida. Y me parece que es súper lógico las dos cosas, la despolitización y la desmoralización. Hablabas recién un poco de conducciones buenas, conducciones malas. Vos sos militante del estallido, por eso estás en esta entrevista también. Fue una conducción en el 2023. 2023. Se me está yendo el tiempo. Yo lo que te quería preguntar, considerando que fuiste parte de esa conducción, ¿qué autocrítica haces de esa conducción para la conducción del 2025 si es que ganan? ¿Y qué cosas buenas te llevas de esa conducción? Como también una idea para el estudiantado que va a votar en las elecciones, entender qué diferencia la conducción del 2023, que inevitablemente las elecciones mostraron que no terminó de gustar a finales de ese año, con la que podría venir en un 2025. Bien, es una pregunta que puede extenderse, así que voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Los balances de la conducción de 2023 los dijimos un poco en campaña. Me parece que, mi balance claramente es positivo de esa conducción, por eso la defendí, por eso también decidimos presentarnos a reelección el año pasado, porque me parece que hubo un proyecto ahí y que lo empezamos el año pasado y me hubiera gustado continuarlo este año. Me parece que también está la posibilidad de continuarlo el año siguiente. Pero nada, sí, nuestra autocrítica en general tiene que ver con, primero, que hubo un contexto político de elecciones nacionales que también nos hizo tener que reaccionar a un montón de cosas, porque esas elecciones nacionales conllevaron también una discusión de un montón de temas que no habían salido hasta ese momento como temas a discutir por ahí sobre la mesa, como es volver a discutir la memoria, la verdad y la justicia como algo que es una discusión justamente, volver a poner sobre la mesa también lo de la educación pública, que hasta el año pasado igual no pensábamos que iba a ser tan intenso como este año, pero sí nos obligó a poner un montón de temas sobre la mesa que para mí nos hicieron atender mucho más al panorama nacional que por ahí al contexto de adentro del PL. Me parece que reaccionamos muy bien ante lo que fue la situación de las elecciones del año pasado, que tuvimos una respuesta muy clara a la necesidad de discutir en un panorama en el que exigía esa discusión, porque eran unas elecciones muy importantes y eso lo vimos cuando, ahora tenemos este gobierno. Pero sí me parece que por ahí eso impidió que demos discusiones más profundas, o que discusiones que dimos profundas, como puede ser el sistema de evaluación, que es un tema que surgió mucho este año, las hayamos dado, pero al tener al mismo tiempo todo este contexto nacional, se hayan tenido que poner un segundo plano y dar de otra manera la discusión, como no fue la que esperábamos en ese momento, porque nos hubiera gustado darla mucho más a profundidad. Bien, voy a ir acá con un tema que tocaste recién de lo que es el sistema de evaluación. El sistema de evaluación que fue impuesto / promulgado este año y que está ahora en aplicación, no fue un cambio que haya caído demasiado bien con el estudiantado, por lo que hemos visto y por las charlas que hay constantemente de repensar de vuelta el sistema de evaluación, por más de que yo esté en contra o a favor. Lo que te quería preguntar un poco con eso es, ¿qué opinión tenés con el proceso que fue aprobarlo, es decir, la discusión, la aprobación de ese proyecto, y si tienen un plan de acción de cara al año que viene y una promesa al estudiantado de que eso se pueda solucionar o cambiar como se quiera? Sí, quiero, un poco metiendo esta pregunta en conjunto con la otra, algo que nos propusimos en 2022 cuando encaramos una campaña y encaramos una campaña sabiendo que era una posibilidad de hacer conducción en 2023, que efectivamente lo fue, era poner sobre la mesa un montón de temas que se habían puesto en campañas en años anteriores, pero que cuando llegaban a la conducción, después no sucedieron.
Uno de ellos era el sistema de evaluación, como también, y para decir también la parte positiva de la conducción, que me quedé un poco en la autocrítica y no fui tanto a la parte positiva porque me quedé un poco con eso. Encaramos cambios como fue, por ejemplo, empezar a intervenir en barrios populares, empezar a crear la comisión barrios. Bueno, lo de Discutamos Coyuntura ya lo dije, pero la creación de la comisión Discutamos Coyuntura fue lo que después impulsó toda esa discusión del contexto que ameritaba las elecciones, y como también fue, por ejemplo, aprobar en el SER el Consejo de Convivencia, el reglamento para que los docentes puedan tener elecciones al Consejo de Convivencia, y que este año van a tener elecciones gracias a ese reglamento que aprobamos el año pasado, y que el año que viene se va a poder aplicar ese consejo. Entonces tiene que ver con un montón de cuestiones que se venían poniendo sobre la mesa, que las pusieron en plataformas también otras agrupaciones que después llegaron a la conducción y que no se hicieron efectivamente, y nada, me parece que también eso viene a destacar de una conducción del 2023. Pero bueno, otro de esos temas era el sistema de evaluación. Y con el sistema de evaluación, primero, nada, nosotros tenemos nuestros balances sobre cómo fue la discusión. Me parece que existieron los espacios de discusión en su momento. Lo que pasó también es que, eso, en un contexto nacional donde teníamos que dar otras discusiones, quedó un poco al costado, y al mismo tiempo se estaba llevando el proceso en el SER de aprobar ese sistema de evaluación, que vale aclarar también que fuimos la primera conducción me parece que, no para hacer tanto autónomo a la conducción del año pasado, porque me parece que, me voy a intentar limitar con eso, pero sí fuimos la primera conducción en nuestro centro de estudiantes que encaró un cambio de sistema de evaluación, y eso implica descubrir cómo se cambia un sistema de evaluación, porque no es nada fácil, implica un proceso pedagógico, no es una discusión solamente de estudiantes, sino que hay docentes que intervienen en esa discusión, y hay docentes que, no es un sistema de evaluación que de repente nosotros dijimos en una reunión, bueno, nos sentamos a escribirlo, me parece que queda bien, sino que es un proyecto que se fue elaborando en el SER durante todo el año, y que en un momento, hubo discusiones que por ahí, quedaron un poco cortas, y que también los docentes fueron avanzando con esas discusiones, y nosotros, por tener que discutir la coyuntura nacional, no, y los docentes llegaron a una conclusión y aprobaron un proyecto, porque los docentes tienen una mayoría absoluta en el SER. Los docentes ya con sus 8 bancas pueden aprobar un proyecto, y los dos gremios estaban de acuerdo en aprobar este proyecto. Entonces implica que los docentes tienen esa mayoría y pudieron aprobar este proyecto. Pero tampoco es un proyecto que sale de la nada, a eso me refiero, que es un proyecto que pensaron los docentes durante todo el año, que nosotros intervenimos en pensar ese proyecto, y que ahora, en una sesión del SER de hace unos días, en la última sesión del SER, las autoridades dijeron, sin números concretos, así que todavía nos queda saber los números concretos, pero dijeron que este año hay mucha más gente en carrera que el año pasado con las notas, que hay mucha más gente que no tiene una materia baja, y que en resultados concretos de números este sistema de evaluación está yendo mejor. Que igual eso no significa tampoco que sea un mejor sistema de evaluación, porque si la gente la está pasando mal con este sistema de evaluación, yo no le voy a ir a decir a la gente, che, mira, los números están dando bien. Me parece que sería bastante estúpido hacer eso, porque la gente también tiene que poder transcurrir su cursada de una manera amena, y tiene que poder, disfrutar de su paso por el colegio. Entonces, me parece que lo que queda ahora es, por supuesto, seguir pensando el sistema de evaluación, porque aparte, cuando dijimos el año pasado es un sistema piloto, no significaba que de repente nosotros este año podíamos cambiar lo que queríamos en cualquier momento, sino que hay que presentar de nuevo un proyecto en el SER con cambios que queremos hacer el sistema de evaluación, aprobar esos cambios, y eso implica también ponerse con eso. Y me parece ahí también, y acá me parece que entra por ahí una de mis críticas más importantes a la conducción de este año, que durante toda la primera mitad del año vinieron con un discurso de bastardear a este sistema de evaluación, de hacer pasadas diciendo que el sistema de evaluación era una mierda, y después, cuando realmente había que ponerse a pensar un cambio en el sistema de evaluación, esa instancia no existió, ese cambio no existió. Solamente se hizo una encuesta que hasta ahora no sabemos los resultados de esa encuesta, no sabemos dónde están, y entiendo también que hay un panorama nacional que es complicadísimo de llevar al mismo tiempo que otras discusiones, pero sí me parece que hubo un aprovechamiento político de una situación con la que ni siquiera sabíamos cuáles eran los resultados de ese sistema de evaluación. Entonces, me parece que sí hay una tarea para el año que viene, sea la conducción que sea, pero nosotros ya lo hicimos el año pasado y lo podemos volver a hacer el año que viene, que es encarar
este cambio que continúa, digamos, en el sistema de evaluación. Bien, mencionabas recién un poco también a lo que es la conducción de este año del Centro de Estudiantes. Yo lo que te quiero preguntar, que también se lo pregunté a Tomapa como miembro de la oposición, es ¿qué harías distinto en cuanto al plan de acción, al accionar respecto a Unidos Triunfaremos? Bueno, nada, en primer lugar es algo que ya estaba diciendo antes, pero me parece que faltaron un montón de espacios de discusión política, y no solamente de discusión, sino también de información de lo que está pasando, porque en un momento en el que, vuelvo a decir, estamos a tiempos Twitter, en el que está pasando todo el tiempo un montón de cosas, me parece que no hay que estar al nivel tampoco de bombardear de información sobre todo lo que está pasando, porque es un montón y también es una estrategia del gobierno estar bombardeando todo el tiempo, nada, con ataques a todos tipo de cosas que a veces ni siquiera son reales, pero sí son discursivos para que caigamos en eso. Pero sí me parece que hay que estar a la altura de ciertas discusiones a las que me parece que no estuvimos a la altura, como puede ser lo de la ley bases, como puede ser también lo del desvicidio en Barracas, como también nada, hay situaciones que son internacionales, como puede ser lo de Venezuela, pero que también impactan en un montón de personas que transitan el colegio. Y me parece que, vuelvo a decir, cuando es un momento donde se canaliza todo por Twitter y por redes sociales, es más que importante que nuestro centro de estudiantes pueda tener un espacio colectivo y un espacio de contención ante todo eso, donde podamos discutir cara a cara entre seres humanos y de una forma con lógicas distintas a lo que son las redes sociales, lo que está pasando en nuestro día a día. Y me parece que en ese sentido sí faltaron un montón de espacios de discusión y un montón de espacios de información sobre lo que está pasando en el contexto nacional, en la coyuntura y en la coyuntura mundial en general. Tampoco igual me parece que tengamos que estar discutiendo política internacional todo el tiempo. Me parece que también en la coyuntura nacional faltó. Más por ahí con algo más estructural, me parece que también faltaron, una pregunta que le hacías a Delphi es sobre las discusiones paralelas de lo que está pasando, la discusión de la educación pública colmó por ahí todo lo que fue este año. Y también hay que pensar un poco en lo que pasa dentro del PLI. Y vuelvo a decir, nosotros el año pasado, por más que lo del sistema de evaluación sí fue algo que nos tuvimos que correr un poco al costado, pudimos hacerlo del Consejo de Convivencia, pudimos hacerlo lo de Comibarrios, pudimos hacerlo de Discutamos Coyuntura, y pudimos hacer un montón de cosas que son estructurales de nuestro centro de estudiantes y que tiene que ver con revivir cosas que en un momento estaban, o con crear cosas nuevas y espacios nuevos para nuestro centro de estudiantes, al mismo tiempo que había un panorama nacional que nos corría. Y me parece que eso sí fue algo que... Entonces, ante la pregunta de si se pueden hacer cambios estructurales al mismo tiempo que luchar con la coyuntura, tu respuesta sería que sí. Mi respuesta es que sí, pero por una cuestión de que es algo un poco de lo que te decía antes, de si a la gente no puede pensar su centro de estudiantes y no puede pensar que su centro de estudiantes puede hacer un cambio en su día a día y en lo que pasa en su día a día, entonces es lógico que no quiera participar de las actividades de su centro de estudiantes y que piense también que el centro de estudiantes no puede hacer eso. Que si no vio una conducción que pueda cambiar lo que es su día a día, es lógico también que no sienta que participar sea útil. Y me parece que es importantísimo que, más allá de la discusión de la universidad pública, que tiene que ser la prioridad ante todo, porque es de lo que depende también nuestro futuro y nuestro presente, tiene que existir en paralelo una discusión sobre cómo transitamos esa educación pública y cómo transitamos nuestro día a día por nuestro centro de estudiantes, porque si dejamos eso de lado, también para mí le estamos dando una batalla a Milei ganada, que es concentrarnos al 100% en eso y no poder concentrarnos en eso, en la cursada, en que sea más amena, en que sea más linda, en que sea más disfrutable para nosotros, que es algo importantísimo. Y nada, no me quiero extender tanto con lo de la conducción, pero me parece que sí, otro error que tuvo son los espacios de representación que por ahí, por la crítica a las asambleas, que yo también le hago una crítica al espacio de la asamblea, porque hubo un montón de veces que no estuvo funcionando en los últimos años. En general no estuvo funcionando, no es que hubo un montón de veces, sino que es la tendencia a que no esté funcionando. Me parece que faltó creatividad para cambiar ese espacio más allá de la reunión del CECAP, que sí me parece que en eso la conducción acertó. Me parece que la reunión del CECAP sí es algo que es algo bueno y algo que le suma al centro de estudiantes. Me parece que sí faltaron espacios para reaccionar rápido ante situaciones, que sean representativos, que sean resolutivos, y que
si no son asambleas, que por ahí es la solución fácil entre muchas comillas, pero que es necesaria porque tiene que existir un espacio representativo y resolutivo, tiene que ser otro espacio y para mí faltó eso. Bien, ya para ir terminando, te quiero dar el espacio para hablar un cachito más de la oposición. En principio ¿qué opinas de la decisión de la creciente de octubre en hacer frente nuevamente? Y segundo, de las nuevas agrupaciones del PL, hablando de Tomapa y hablando también un poco de Tisi, que vuelve a presentarse en las elecciones, esta vez como Lucha y Huelva. Bien, sobre el frente, la verdad que la decisión nunca no es que me cambie mucho a mí la decisión en una cuestión de, bueno, cómo encarar una campaña o en general cómo hacer la línea, porque genuinamente me parecen dos agrupaciones muy parecidas que las únicas diferencias que tienen, de hecho voy a hacer una pequeña aclaración, una pregunta que estábamos pensando con Viole para el debate de candidatos, para hacerle una pregunta, díganme 5 diferencias entre las dos agrupaciones, porque yo genuinamente 5 diferencias no veo. Y entonces, por ahí hay diferencias internas en las formas, pero yo no conozco eso. Y entonces la decisión, la verdad que no me afecta mucho, porque son dos agrupaciones muy parecidas que yo lo único que veo es que una depende del Grupo Bicentenario y la otra de la Cámpora. Eso particularmente del frente. Así que, nada, no es que me cambie mucho si están enfrente o no. Por otro lado, más pensando en Punto de Fuga, me parece que es una agrupación que, por un lado, tiene una similitud con nosotros, que es independiente, que es la otra agrupación independiente que hay en el colegio, y eso me parece súper valioso, que es que haya más agrupaciones independientes que traen una línea, que la construyen en las reuniones en los domingos, y me parece que eso es algo que sí es especial y único de las agrupaciones independientes, que es que la línea la construimos todos los domingos entre nosotros, entre los que nos juntamos, y eso me parece que es algo súper valioso, que trae Punto de Fuga, y que me parece que también eso plantea cuestiones sobre espacios más representativos y desde otro lugar que me parece que son súper importantes también. Tengo diferencias, tenemos diferencias como Estallido con Punto de Fuga por una cuestión de por ahí la visión de la agrupación sin ideología política concreta, porque me parece que si uno piensa su agrupación como casi un reflejo del centro de estudiantes, casi como otro centro de estudiantes que quiere llegar a la conducción para ser el centro de estudiantes realmente representativo, va a volver a pasar lo mismo, que es que gente con una ideología concreta quiere dar las discusiones y se organiza para que la posición de su ideología llegue a ser la que se vote en cierta situación o la que salga en cierto espacio, y me parece que va a suceder lo mismo y es inevitable, y no me parece mal que haya diferentes ideologías adentro de un centro de estudiantes y que haya gente con esa misma ideología que se junte a pensarla, y eso me parece que es la diferencia más fundamental que tenemos, pero me parece que sí le trae algo muy valioso, que es esto de poder pensar todos los domingos su propia línea con los pibes que se sientan en ese momento a pensarla y que no tenga otra organización o otro agente externo que esté pensando la línea para ellos. Y por el lado de Lucha y Vuelve, de Tisi, es extraño por ahí decir que una agrupación que antes del año pasado era comunista, ahora es peronista. No sé tanto bien cómo hablar el análisis que hace. Me parece que sí hace alguna crítica también que es valiosa sobre los espacios representativos, que le pone mucho énfasis a esto de, bueno, tenemos que tener asambleas, tenemos que tener un espacio representativo y resolutivo, y me parece que eso también es súper importante, que haya gente que presione para que sucedan por ahí, para que existan estos espacios cuando hay veces que no existen y cuando hay veces que deberían haber existido y no existieron, y me parece que eso está bueno. Me parece que también hay una cuestión de las formas en las que lleva su política. También es otra agrupación que depende de un partido político porque dependen de peronismo militante, pero aparte de la forma con la que lleva su discurso y su política, con la que no estoy de acuerdo porque es casi violencia política, y me parece que si queremos construir un centro de estudiantes donde podamos también construir entre todos, esa forma no puede existir. Y yendo un poco de eso, y ya como última pregunta, algo que vengo preguntando también es si se puede erradicar a nivel centro de estudiantes y desde el centro de estudiantes la violencia accionaria política, si se quiere, que es banderismo, mismo violencia en discursos, como lo vemos, no como lo vemos, sino como capaz el año pasado se le preguntaba en los debates a Tisi, que copiaba un poco los discursos de Milei, si se quiere, o las maneras. Esa es mi pregunta. O sea,
¿Es realista pensar en ese cambio, en esa erradicación de la violencia accionaria política desde el centro? Me parece que, hay un contexto nacional que avala todo eso y que es muy difícil frenarlo o frenarlo completamente, que yo también escuché la de Tom y Tom decía un poco esto, pero me parece que sí hay algo que se puede hacer, que es empezar a dar discusiones incómodas, no darle espacio por ahí a ciertas cosas que son directamente fascistas, pero sí empezar a dar discusiones incómodas en el sentido de que, por ejemplo, con lo de la ley bases, y vuelvo a poner esto como ejemplo porque me parece que sí es una discusión que faltó este año, es tipo, bueno, somos 2.500 estudiantes en el PL. Yo estoy seguro de que hay por lo menos 10 que están a favor de esa ley bases. Y 10 me parece un número bajísimo. Yo creo que hay 100 o más por ahí. Y esa gente no tuvo el espacio para debatir sobre por qué le parece que la ley bases tenía que pasar. Y eso pasa con un montón de cosas. Y me parece que se va llevando al extremo y se van aislando. Y después termina pasando que transmiten o canalizan esa bronca de no tener los espacios, de no poder dar esas discusiones y de no poder dar su opinión en actos como el vandalismo o la violencia política. Me parece también igual que sí no podemos dejar pasar esa violencia política, y no la estoy justificando en un sentido de que me parece que esa es la forma de canalizarlo, porque ante todo no es la forma de canalizarlo, pero sí me parece que si no damos las discusiones incómodas se va a seguir manteniendo una idea de que todos pensamos lo mismo en ciertos temas cuando no es así, y se va a seguir aislando a cierto grupo de gente o a ciertas personas que terminan canalizando en esas formas lo que piensan, lo que opinan en ciertos temas que no se pudieran debatir. Entiendo. Bueno, Luca, ¿quién gana la selección este año? Este año yo creo que va a estar peleado, pero creo que el estallido gana las elecciones, que vamos a poder conducir en 2025 y que espero que eso sea lo que pase, pero veremos. La verdad que no tengo idea. Bueno, muchas gracias por venir, en serio. El momento del chivo del podcast, básicamente, mi Instagram, @dantedeamore_, el tuyo. Luca Vittori con B corta doble T y guión al final. El Instagram de la productora del día de hoy, candeconde_, _, aclara la productora. Muchas gracias por venir, en serio. Muchas gracias por la invitación. Ha sido una muy buena entrevista, capaz un poco más larga que la de Mates Express. Perdón. No, pero está bien. Yo lo banco lo que ha sido. Gracias, en serio, por tomarte el tiempo en esta toma. Y nada, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por ver y nos veremos a la próxima. Nos vemos.